Muy buenas, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a hablar cómo puedes mejorar este 2026 para elevar el nivel de tus tatuajes y que den un salto enorme de calidad. Así que vamos allá. Bajo mi experiencia y como ya lo he puesto en práctica, estas 4 cosas son las que te van a hacer mejorar en este 2026 como tatuador. La primera, la metodología, dibujar en papel, saber y conocer tus límites, y la cuarta, cómo entender a tus clientes. Estas cosas son imprescindibles si de verdad quieres mejorar tus tatuajes. Por ejemplo, a mí la metodología me sirvió muchísimo para entender cómo tenía que hacer las cosas, porque al principio no tenía muy claro cómo empezar un tatuaje, por ejemplo, cómo preparar la mesa de trabajo o qué cuidados le tenía que decir al cliente. Entonces era un poco como que iba a lo loco, no tenía un orden, y eso es lo que te hace, quedarte estancado y a veces frustrarte porque no sabes cómo seguir y cómo poder mejorar y llegar al siguiente nivel. Muchas veces iba a hacer un tatuaje, empezaba por abajo, me subía para arriba, me iba para un lado, no sabía si hacía una línea o una sombra, y cuando entendí que tenía que tener una metodología clara, mis tatuajes empezaron a verse muchísimo mejor. La metodología, ¿qué es y cómo a mí me sirvió? Tener claro cómo preparar la mesa de trabajo, cómo entender y cómo atender al cliente antes de llegar a tatuar, cómo tatuar, por dónde empezar, qué hacer en cada tatuaje, en cada caso, y luego qué cuidados y cómo tenía que cuidarse el cliente el tatuaje. Estas cosas parece que son súper sencillas, pero si no lo tienes claro es muy difícil que tus tatuajes mejoren y que con esto tus clientes quieran seguir tatuándose contigo. Por ejemplo, tienes que tener una cosa que para mí es imprescindible, es tener la mesa preparada antes de que llegue el cliente. Esto lo hago todos los días. Antes de que llegue el cliente tengo todo preparado. Preparo la mesa, las tintas, las disoluciones, todo. Entonces el cliente cuando llega ya siente que está en un sitio profesional porque ve todo preparado, ve todo limpio. No es porque esté limpio, sino porque está todo ordenado. Y esto es una de las cosas que la gente se fija mucho y tienes que tener en cuenta para mejorar tus tatuajes. A la hora de empezar un tatuaje, lo mismo. Si estás empezando y aún no tienes muy claro que te vaya a aguantar el calco toda la sesión, marca primero las líneas, haz algunas líneas de aguas y luego empieza a darle los negros y las sombras de más oscuro a más claro. Y así podrás construir buenos tatuajes y buenas piezas. Si no, o si ya tienes cierta experiencia, empieza de abajo arriba. Yo ahora mismo es como lo hago, modo impresora, empiezo de abajo arriba y hasta que acabo el tatuaje, y por último le doy el blanco. Estas son cosas que son parte de la metodología de cada uno y que tienes que tener en cuenta para que tus tatuajes de verdad mejoren y así consigas más clientes y por tanto puedas vivir cada día mejor del tatuaje. Lo mejor de tener una metodología bastante clara es que te da un orden, y eso es importantísimo a la hora de tatuar y de mejorar tus tatuajes. Cuando tienes un orden, sabes qué hacer en cada caso, tus tatuajes van a mejorar sí o sí. Por eso esto lo tienes que tener súper claro, y entre antes tengas tu propia metodología, antes vas a mejorar tus tatuajes. Otra de las cosas para mí más importantes es saber dibujar en papel. Esto mucha gente y muchos tatuadores dicen que no es importante, pero para mí fue un punto de inflexión. Fue en la pandemia, cuando estábamos encerrados, ahí me puse a full a dibujar en papel día y noche, y ahí fue cuando noté una verdadera diferencia. Porque por mucho que tatúes, al final son técnicas distintas. Entonces tú cuando ya tatúas líneas bien o haces buenas sombras, si no te dejan practicar y si no practicas todos los días cosas más complicadas, es muy difícil mejorar. Por eso creo que dibujar en papel es una de las cosas más importantes y que puedes hacer todos los días para seguir mejorando como tatuador. A mí me sirvió muchísimo por el hecho de que en pandemia no podíamos tatuar, era una de las razones, y la otra es porque puedes practicar cosas que normalmente
la gente no te deja tatuar en la piel. Entonces puedes practicar hacer lo que quieras, echar las horas que quieras, no se va a quejar el papel, así que practica mucho porque eso te va a hacer mejor tatuador, te va a hacer adquirir conocimientos tanto de líneas como de sombras, rellenos. Aunque sea distinta técnica, lo puedes aplicar luego al tatuaje. Por eso creo que el saber dibujar en papel es tan importante a la hora de que puedas mejorar tus tatuajes este 2026. De hecho, en la comunidad es una de las cosas que hablamos bastante y practicamos bastante. Hace nada hicimos un reto de dibujo que estuvimos dibujando como unos 40 días seguidos, cosas sencillas. Teníamos un tiempo límite y la verdad que los que hicieron el reto mejoraron muchísimo. Por eso creo que es una de las cosas más importantes a la hora de mejorar tus tatuajes y de mejorar tu dibujo, el hacerlo todos los días o todo lo posible, aunque sean 10, 15, 20 minutos. El dibujar todos los días te da una disciplina para que luego tú puedas llevarlo al mundo del tatú, en el sentido de que puedas practicar en piel sintética. Esto es algo que hago mucho hincapié, lo de dibujar, porque a mí me sirvió muchísimo. De hecho, yo tatuaba más o menos bien, tenía cierta buena técnica, pero como que mis tatuajes tenían un límite, ¿no? No pasaba de hacer cosas lineales con alguna sombra, y cuando entendí cómo dibujar bien y lo hacía todos los días, empecé a hacer cosas cada vez más complejas y que cada vez más me gustaban y yo quería hacerlas de verdad. Y soy tan pesado con esto porque creo que de verdad, si tú lo aplicas, vas a mejorar tus tatuajes y puedes hacerlo cada día mejor, y así conseguirás poder hacer lo que te gusta, que al final todos intentamos y buscamos hacer eso, y creo que es una de las cosas más bonitas que tenemos, poder hacer lo que nos gusta y cada día un poco mejor. Por eso creo que es tan importante lo de la parte que tiene dibujar, y no solo tatuar, sino también coger un papel y dibujar. Para mí es importante el lápiz y papel, pero me gusta la técnica de boli porque se parece en el tatu a la idea de que no puedes borrar, no puedes volver atrás, y como que te hace estar un poco más atento para que practiques las cosas y que si te pasas, la cagas, y en el tatu pasa lo mismo. Así que por eso me mola practicar con boli en papel, para así estar atento y que mis sentidos estén 100% en lo que estoy haciendo. Así que si tú aún no te has puesto a dibujar y tatúas, coge un boli y un papel y ponte manos a la obra, porque esto es lo que hará que tus tatuajes mejoren muchísimo este 2026. Si te está gustando este vídeo, suscríbete a mi canal y déjame un comentario para dejarme tu opinión sobre este tema. Además, te dejo por aquí todos los links de mis otras redes sociales, y también te voy a dejar el link para que entres a mi comunidad de tatuadores, donde estamos hablando, compartiendo cosas cada día para seguir aprendiendo. Al final, con esto lo que quiero es crear un movimiento y que tú también formes parte de él. Así que vamos a seguir con el vídeo. Saber y conocer tus límites es una de las cosas más importantes que tienes que tener claras, bueno, no solo en el tatuaje, sino en toda tu vida, porque te puedes ahorrar muchos disgustos. Yo lo tenía muy claro desde que empecé, que quería hacer realismo. Siempre busqué hacer tatuajes que se parecieran a la realidad o que fueran un reto para mí, pero al principio tenía claro, súper claro, que tenía ciertos límites tanto de técnica como de conocimiento. Por eso empecé con lo más básico. A lo mejor me tiré 1 o 2 años haciendo lo más básico, y a partir de ahí, cuando entendí que ya podía pasar al siguiente nivel, empecé a hacer cosas un poco más complicadas. Esto es algo súper importante. Cuando entiendes los límites que tiene cada uno o que tienes tú, te evitas disgustos, porque yo qué sé, por ejemplo, veo que mucha gente no sabe tatuar y se pone a hacer un retrato en piel, ¿no? Eso creo que es un error gravísimo. De hecho, tienes que saber primero hacerlo en un papel antes de poder hacerlo en piel, y si no, te estás pegando un tiro en un pie y le estás jodiendo el brazo a tu cliente. Así que esto es algo que tienes que tener clarísimo.
saber tus límites y entender hasta qué punto puedes hacer las cosas. Para que tú lo tengas en cuenta, cuando empieces a tatuar o si llevas tiempo tatuando, si por ejemplo no puedes hacer una línea así de larga, intenta hacerla la mitad y la mitad. Eso es entender tus límites y saber que eso para ti todavía no es posible y tienes que hacerlo poco a poco. Muchas veces llega gente a tatuarse con tatuajes que no están muy bien y al final esto no puede ser porque nosotros al final tenemos la responsabilidad de que estamos marcando a la gente por vida. Entonces tienes que tener bien claros tus límites, tus limitaciones y saber qué no tienes que hacer sobre todo, porque una vez que lo haces ya no hay remedio. De hecho, hace no mucho un cliente venía con un tatuaje que estaba regular y al final eso es porque el que se lo hizo, en vez de coger y decirle, oye mira, yo no te hago esto que pienso que no te va a quedar bien, se lo hizo y se arriesgó. Y al final el cliente o al que se lo haces lo va a llevar toda la vida. Para que no te pase esto, tenemos piel sintética, que podemos practicar líneas, sombras, rellenos. Ahí puedes practicar todo lo que quieras, no se va a quejar, no estás estropeando el brazo de la gente, ni haciéndoles mierda las manos o los pies, tatuando cosas que no están bien. Entonces esto tienes que tenerlo súper claro. Conocer tus límites, está claro que todos tenemos que mejorar y seguir creciendo cada día, pero eso, conocer tus límites, ir poco a poco y así conseguirás hacer cosas cada día un poco mejor. Está claro que yo no tatúo así desde el primer día, ha sido un proceso, no hacía buenos tatuajes microrrealistas al tercer tatuaje que hice, por eso es súper importante que tengas claro que todo necesita un proceso y tener claro cuáles son tus límites para no cometer errores muy graves. Otra cosa súper importante es entender a tus clientes. Cuando entiendes lo que quieren realmente, empiezas a hacer las cosas bien y ellos realmente quedan contentos. A mí me sirvió que al principio cuando empezaba no entendía muy bien lo que querían los clientes, porque yo siempre pensaba en hacer cosas como mejores, por así decirlo, y tú tienes que entender que, en este caso yo tenía que entender lo que realmente era su idea para poder aplicarla y que ellos quedaran contentos. Es cierto que no hice cosas que estuvieran muy raras ni nada por el estilo, porque al final con el cliente veíamos las ideas que querían, pero eso sí me hacía perder mucho tiempo. Hasta que no entendí bien lo que la gente quería, echaba muchas horas diseñando en mi casa y cuando llegaba se lo enseñaba, a ellos no les gustaba. Entonces, cuando empiezas a entender a tu cliente, esto te ahorra muchísimo tiempo y los tatuajes cada vez se ven mejor y fluyen un poco más entre la idea que tiene él y la idea que tienes tú del tatuaje. Entonces, creo que es algo súper importante y no solo a la hora de preparar el diseño, sino a la hora de tatuar. Tienes que entender que la gente tiene un límite, no puedes estar 300 horas o no puedes hacerles mucho daño porque al final estamos creando experiencias y si tú te pasas o creas una mala experiencia, tu cliente es posible que no vuelva. Entonces tenemos que tener claro que tú a la hora de cuando empieces un tatuaje tienes que acabarlo, tienes que tratarle bien a tu cliente, preguntarle a ver qué tal, si le duele, si necesita agua, si necesita parar. Todas estas cosas son muy importantes y es parte de entender a tu cliente. No es en plan sentarte ahí, hacer, no hablar, no charlar con él, nada. Esto al final, sobre todo cuando empiezas, creo que es importante tener cierta confianza con él porque también te da a ti seguridad para que tus tatuajes o tú fluyas un poco más y el resultado cada vez sea mejor. Entonces esto tienes que tenerlo claro y creo que te ayudará muchísimo a mejorar tus tatuajes. Una cosa que tienes que tener en cuenta y poner en práctica para que esto realmente te sirva y entiendas de verdad a tu cliente es escucharlo, escuchar todo lo que te dice, todas las veces que
Si te explica una idea o quiere algo, intentar escucharlo, entenderlo y luego a la hora de que estés en la sesión del tatuaje con él, intentar ser amable con él, ser educado. Esto es algo que te estoy diciendo, pero yo no debería decirte. Creo que se supone que deberíamos ser así todos, en todos los sitios, tener la educación y de tratarlo bien, de ofrecerle un agua, de si necesita parar. Cualquier cosa de estas tienes que entender que a tu cliente le va a ayudar muchísimo a sentirse cómodo en la sesión de tatuaje y que tú te sientas cómodo y que fluyas mejor y el tatuaje quede mejor. También otra cosa que tienes que tener en cuenta es a la hora de decirle los cuidados, que lo entienda bien, explicárselos bien, porque de eso también va a ser parte que el resultado del tatu sea bueno o no, que le expliques bien cómo curar el tatuaje. Así que ten súper claro que cuando entiendes al cliente, va a corresponder, por así decirlo, contigo, va a tener más confianza y te ayudará a que creéis una relación y sigáis creciendo como artistas. Además, cuando entiendes a tu cliente a la hora de hacer el diseño, esto te va a ayudar a ahorrar muchísimas horas de trabajo. Pero un consejo que tienes que tener en cuenta es que cuando el cliente te mande una idea y, por ejemplo, te mande ideas de imágenes de referencia, leer bien o escuchar bien lo que te está diciendo y siempre intentar sacar esa idea, pero llevarla un poco a tu estilo. No hacer tu estilo y lo que te dé la gana. Intentar escuchar bien a la idea del cliente y tratar de darle un toque personal, pero no intentar llevarlo a tu estilo y hacer otra cosa que no corresponde. Esto es una de las cosas más importantes que tienes que tener en cuenta a la hora de hablar con tus clientes. Escucharlos y así entenderlos para seguir creciendo como artista. Esto te ayudará muchísimo para elevar tus tatuajes y que cada día seas un poquito mejor como artista. Y recuerda poner en práctica estas 4 cosas que hemos hablado en este vídeo. Creo que sin duda, te ayudarán muchísimo. A mí me ayudaron muchísimo para seguir creciendo como artista. Creo que a ti también te van a ayudar muchísimo. Si no estás suscrito aún, suscríbete a mi canal y déjame en los comentarios si crees que hay alguna cosa que podemos mejorar para seguir creciendo en este 2026 como artistas. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.